Clínica 123 SB, tu espacio especializado en salud, vida, bienestar, alegría y armonía. Acá encontrarás información, comentarios, invitados, entrevistas, tips, promociones, todo lo que necesitas para contar con mucha salud y bienestar para ti y tu familia. No te pierdas nuestro podcast semanal y está pendiente de nuestras redes sociales en el Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¿Qué tal, amigos? Qué placer más grande poder estar con todos ustedes nuevamente a través de este podcast de Clínica 123 SB. Soy Héctor Mancía y el día de hoy vamos a estar platicando, óigalo bien, sobre el asma. Nos acompañará el doctor Manuel López Ramos, con quien vamos a tener el gusto de platicar en pocos minutos. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar con este podcast, gracias por estar viendo este video, gracias por seguirnos en nuestras redes. Con esta introducción, pasamos a la píldora del conocimiento. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 123 SB. Los pulmones. Hoy vamos a platicar acerca de los pulmones. La función de los pulmones es introducir en el cuerpo aire y expulsarlo. Dentro de los pulmones, el aire se desplaza a través de una red de vías respiratorias o conductos que se ramifican. Están hechas de tejido elástico. Cada una de estas vías o conductos está rodeada de bandas de músculo que ayudan a controlar su ancho. ¿Sabías que en reposo el cuerpo de un adulto inhala y exhala unos 6 litros de aire por minuto? El pulmón derecho es ligeramente un poquito más grande que el izquierdo. Los pelitos de la nariz ayudan a limpiar el aire que respiramos, además de calentarlo. Además, otro dato interesante, la velocidad más alta registrada para un estornudo es de 165 kilómetros por hora y una persona en reposo respira normalmente de 12 a 15 veces por minuto. ¡Ojo con esto! El ritmo de la respiración es más rápido en los niños y en las mujeres que en los hombres. Datos interesantes sobre los pulmones ahorita que vamos a platicar sobre el asma con el doctor Manuel López Ramos. ¿Le parece interesante? Acompáñeme a ver y a escuchar esta charla. Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. Muy bien, ya estamos debidamente ubicados, ya estamos listos para platicar, ¿verdad? En esta ocasión con el doctor Manuel López Ramos, quien es neumólogo y también endoscopista respiratorio. Con él vamos a estar platicando sobre el asma. Y antes que empecemos, doctor, cuéntenos cómo le podemos encontrar. Bueno, buen día, Héctor. Un gusto poder estar con ustedes, poder estar compartiendo y poder llegar a cada uno de los hogares por medio de este podcast. Es importante quizás que en estos días podemos hacer uso de este tipo de tecnología, ¿verdad? Y poder compartir conocimiento que es muy importante. Nos pueden encontrar en redes sociales como Dr. Manuel López Ramos, neumólogo, en Facebook. Y también la clínica, estamos ubicados acá en la Colonia Escalón, tercera calle Poniente, entre 85 y 87 Avenida Norte, número 4416. Nuestro número de teléfono es el 2263-4906. Muy bien, doctor, muchas gracias por esos datos que nos está regalando. Y empecemos a platicar hoy sí sobre el asma. ¿Qué es el asma, doctor? Bueno, el asma es bien importante decir, el asma es una enfermedad que va a afectar a los bronquios.
Esto a mí siempre me gusta dejar bien claro este concepto, porque la mayoría de las personas consideran el asma como una enfermedad pulmonar que afecta al pulmón, pero no es así. Esta es una enfermedad que afecta a la red de bronquios. Tenemos bronquios de diversos calibres y estos son unos conductos que se encargan de ser el medio de transporte del aire que nosotros respiramos para que pueda llegar hacia los alvéolos, que sí están ubicados en los pulmones, y acá se pueda llevar a cabo el intercambio gaseoso. Entonces, el asma es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad que causa inflamación de la mucosa bronquial, que puede tener episodios de agudización que conocemos como crisis de asma, y es una enfermedad que suele controlarse en ocasiones sin medicación, pero van a existir digámoslo así, situaciones en las cuales sí va a ser necesario el uso de ciertos medicamentos para mejorar esa obstrucción que se genera a nivel bronquial. Las características clínicas de la persona que padece de asma son tos persistente, sibilancias, dificultad para respirar, y en ocasiones la persona va a sentir una opresión en el pecho dependiendo de qué tan severa va a ser esa obstrucción. Podemos encontrar varios grados de obstrucción bronquial que pueden ir desde leve a severo, o podemos llegar a tener también crisis de broncoobstrucción que puedan poner en riesgo la vida de la persona. Y en este caso es cuando se debe de buscar una ayuda médica pronta para evitar pues un desenlace fatal, porque lastimosamente el asma sigue siendo una enfermedad que a nivel mundial sigue siendo subdiagnosticada y por lo tanto no tiene un tratamiento adecuado. Y obviamente una persona que no tiene un tratamiento adecuado de la enfermedad condiciona a que pueda permanecer o a tener crisis de una forma más frecuente. ¿A cualquiera nos puede dar asma, doctor? Bueno, el asma es una enfermedad que principalmente va a existir una predisposición familiar, una predisposición hereditaria muy importante. Van a existir algunos factores que también pueden llegar a contribuir al desarrollo de la enfermedad, como son los factores alérgicos. La mayoría de los pacientes que padecen de asma pues van a ser aquellos pacientes que ya tienen un historial familiar importante, ya sea porque uno de los abuelitos, un padre, va a tener procesos de alergias o ya son diagnosticados como asmáticos, y por lo tanto estas personas van a tener un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Existen factores que nosotros llamamos factores desencadenantes y que pueden contribuir a que el aparecimiento de la enfermedad sea mucho más rápido, como por ejemplo la exposición que tienen las personas a ciertos contaminantes ambientales, dentro de los cuales podemos mencionar el polvo, podemos decir humos de todo tipo, agentes químicos, personas que tal vez por su ocupación están en contacto a diario con ciertos agentes, y aquí es donde también podemos encontrar el desarrollo del asma ocupacional, que lo podemos observar en personas, por ejemplo, que trabajan en la industria textil, en la industria agrícola, en la industria de la construcción, en la industria de los derivados del petróleo, ¿verdad? Entonces esto es bien importante tomarlo en consideración porque sí son factores importantes para el desarrollo de la enfermedad. Entonces quiere decir que prácticamente a cualquiera le puede dar asma en cualquier momento de su vida. Cualquiera que tenga una predisposición de las que hemos hablado o que tenga uno de los factores que hemos estado hablando, sí va a ser una condicionante importante para poder llegar a desarrollar asma. Anteriormente se conocía que el asma aparecía en los primeros años de vida. Ahora ya sabemos que el asma puede aparecer a cualquier edad, así es como nosotros hemos ido conociendo ya fenotipos de asma.
el asma que inicia a temprana edad, asma que puede ser a inicio de edad adulta, asma ocupacional, asma que tiene que ver con cuestiones alérgicas propiamente, ¿verdad? Y así es como nosotros podemos llegar a catalogar o a clasificar a estos patrones que tienden a dar el desarrollo de la enfermedad en las personas. Siempre hago énfasis y hago mucho hincapié. La persona que ya tiene un factor de riesgo es la que tiene mayores probabilidades de desarrollar la enfermedad. Y esto lo vemos nosotros en la consulta a diario, porque muchos pacientes vienen y tal vez no tienen un diagnóstico, pero al conversar y al platicar acerca de sus antecedentes personales médicos, nos dan una historia bastante larga de eventos o de enfermedades bronquiales que se han venido desarrollando desde la infancia. Obviamente, estos pacientes, cuando uno les pregunta, dicen, no, yo he tenido bronquitis a repetición. Yo de chiquito padecía mucho de los bronquios y me tenían que poner nebulizaciones o terapias a cada momento, y llegó una edad en la cual se me calmaron los síntomas. Eso es como la característica clínica más frecuente que nosotros podemos encontrar o que podemos escuchar de nuestros pacientes. Muy bien, doctor. Hábleme un poquito acerca del asma en los niños. ¿Qué sucede con ellos? ¿Cómo les afecta a los niños? Bueno, el asma en los niños quizás es un tópico bien importante, porque acá es donde el médico necesita el apoyo de los padres de familia. Obviamente, quienes van a alertar que está sucediendo algo extraño en los niños son los padres de familia o el cuidador del pequeño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a tener que saber observar ciertas condiciones que alertan que está pasando algo. Por ejemplo, aquellos niños en los cuales los cuadros de gripe se terminan complicando y se acompañan al pasar de los días con el típico silbido, o como dice la gente, el chillito que se le escucha en el pecho al niño como que tuviera gatitos, es lo primero que nos tiene que comenzar a alertar, principalmente cuando esto se está generando de una forma frecuente. También hay que observar a los niños cuando juegan. Muchas veces el tema de asma suele ocasionar un trastorno en el cual el niño no se involucra mucho con sus amiguitos de la misma edad, porque son ataques de tos los que le condiciona a evitar jugar con los demás niños. En ocasiones el niño puede decir que se siente cansadito, o podemos observar que tiene ciertos hallazgos que nos hacen pensar que puede tener una obstrucción bronquial, como por ejemplo el aleteo nasal, que es el movimiento que se origina sobre las fosas nasales al momento de la respiración. El observar que el niño tiene una respiración con dificultad mediante el movimiento que se genera en la piel, ya sea sobre el cuello, la piel que está sobre las costillas, que se hunden. Eso nos puede estar mostrando que el pequeño está teniendo problemas para poder respirar de una forma adecuada. Obviamente, los padres de familia tienen que saber o tienen que tener el conocimiento de los antecedentes familiares de cada uno de ellos. Diga un ejemplo: si hay una pareja que la madre sabe que tiene una hermana asmática, que sabe que la mamá es asmática o que tiene un problema de este tipo, sabe que existe un riesgo que cualquiera de sus hijos puedan padecer de este mismo problema. Entonces, eso es lo que principalmente hacemos el llamado para que los padres de familia tomen en cuenta los antecedentes hereditarios tanto del padre y de la madre, para poder vigilar de una forma cercana a sus niños y tener que consultar de una forma inmediata ante cualquier aparecimiento de estos síntomas o estos signos que hemos estado mencionando. Doctor, ¿qué sucede
y esto es algo que tal vez muchas veces quisiéramos muchos tenerle una respuesta cuando pasa. ¿Qué sucede cuando vemos a alguien con un ataque de asma? ¿Qué podemos hacer? Nosotros, digamos, mi compañero en el colegio, mi compañero en la universidad, de trabajo, etcétera, etcétera, de repente tiene un ataque de asma. ¿Qué puedo hacer yo? Okay. ¿Es necesario que intervenga de alguna manera? Ok, bueno, importante, antes que nada, es importante decir que la persona que es asmática tiene que tener una educación importante de su enfermedad, conocer su enfermedad, ¿verdad? Porque esto lo que nos va a llevar es a que el paciente sepa qué es lo que tiene que hacer cuando está en una situación de una crisis de asma. Es importante saber también que la persona tiene que dar a conocer en su entorno, ya sea a compañeros del colegio, a compañeros del trabajo, que tiene esta condición. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento que se ocasione o que aparezca una crisis que sea tan severa y las personas que están alrededor tienen que tener el conocimiento que esta persona padece de este tipo de enfermedad. Y lo que sí es importante y lo que siempre hacemos énfasis en nuestros pacientes, ellos siempre tienen que andar consigo los medicamentos que se utilizan, que son los inhaladores, tanto broncodilatadores como los esteroides que se aplican de forma inhalada. Ante el aparecimiento de una crisis, lo primero que la persona que está evidenciando que alguien tiene dificultad para respirar es preguntarle si anda sus medicamentos y hacer énfasis en que se deben de cumplir los medicamentos, ¿verdad? Principalmente los broncodilatadores, que van a ser los que van a dar un alivio mucho más rápido de una crisis, de un broncoespasmo que se pueda estar generando. Aplicar la dosis adecuada. Cuando son inhaladores de salbutamol, que es, digamos, uno de los broncodilatadores más comunes que tenemos en el mercado, se pueden utilizar entre 4 a 6 inhalaciones ante el aparecimiento de una crisis que en algún momento pueda poner en riesgo la vida del paciente. Y obviamente, cuando se hace este tipo de intervención, el siguiente paso es buscar ayuda médica inmediata. Llevar a esta persona a una unidad de emergencia de cualquier hospital, informar al personal médico o paramédico que lo recibe que están ante una persona que padece de asma y que la crisis, cuánto tiempo tiene de evolución la crisis y qué es lo que se le ha cumplido al paciente para que posteriormente ya sea el personal médico que se encargue de brindar los cuidados y las medidas pertinentes. Déjeme decirle que el asma, ante el aparecimiento de una crisis severa, es una enfermedad que pone en riesgo la vida de la persona. Hay personas que han muerto por una crisis de asma y principalmente es porque no se consulta a tiempo. O sea, la persona sabe que está con una crisis, no le toma la importancia que amerita la situación, no consulta a tiempo y lastimosamente cuando los bronquios se cierran, es bien, es bien difícil que cualquier intervención pueda ayudarle a la persona. Pero pongámonos en un caso extremo. Vaya, ahorita me acaba de contar qué hacer con medicamentos y todo, pero pongámonos en un caso, vaya, vienen vacaciones y voy a poner el caso, viene el niño, se fue, andamos en la playa, andamos en una finca y por cuestiones de que salimos a la carrera, el inhalador se quedó en el carro o se acabó en el viaje, digamos que era un viaje largo, en el camino, allá vamos a comprar, pero se nos olvidó, estábamos en el mar, pasó un día, todo bien y de repente, ¡chas!, tenemos una crisis y no tenemos, digamos, los medicamentos o las herramientas adecuadas a la mano. ¿Qué hacemos en una situación así? Mire, realmente es una pregunta bien difícil porque ante una situación como usted lo está planteando, no hay una recomendación
que podamos decir que le va a ayudar a la persona, porque lo que se necesita en ese momento es broncodilatar, abrir esos bronquios que se han cerrado, ya sea porque el paciente estando en la playa comió un marisco, o porque estando allá en la finca el polen de los árboles, la maleza le provocó esa crisis. Entonces, en ese momento, por ejemplo, darle palmaditas en el pecho, abrir, mejorar, digamos, un poco la quijada, hiperextender el cuello, o sea, todo este tipo de medidas definitivamente no van a brindar ningún tipo de alivio a la persona. ¿Por qué? Porque el problema, lo que está sucediendo en ese momento es una hiperreacción bronquial en el cual los bronquios de esta persona comienzan a inflamarse, y al momento de inflamarse también comienza a cerrarse porque el músculo que rodea los bronquios comienza a contraerse, ¿verdad? Entonces, para poder aliviar toda esa situación que se está generando y no contamos con ningún medicamento a la mano, es bien difícil poder decir que se le puede brindar alguna otra cosa casera al niño o al adulto. Por eso aquí es donde nosotros tenemos que hacer del conocimiento de las personas que ante cualquier salida nosotros siempre tenemos que andar un botiquín, ¿verdad? Un botiquín en el cual andemos siempre medicamentos que son de uso esencial, como por ejemplo antihistamínicos, que son antialérgicos. Podemos utilizar, podemos también llevar en ese botiquín algún tipo de antiinflamatorio tomado, si son niños en forma de jarabe o si es adulto en forma de tableta. Obviamente, cuando una persona ya sabe de la condición preexistente de un niño, es parte de los medicamentos que se tienen que andar, ¿verdad? En cualquier salida que hagan, ¿verdad? Ya sea un esteroide tomado en forma de jarabe, un antihistamínico en forma de jarabe, no olvidar sus inhaladores, ¿verdad? Porque ante el aparecimiento de una crisis que sea de suma emergencia, ahí sí está indicado el uso del esteroide tomado, del antihistamínico tomado, de su aplicación de los inhaladores, mientras se busca una ayuda médica inmediata. Si nos vamos al otro caso en el cual la persona no tiene absolutamente nada a la mano, pues lo que se tiene que hacer es buscar ayuda médica lo más pronto posible. No retardar en ningún momento la búsqueda de la ayuda médica, porque este tipo de crisis suelen dar un poco de tiempo, o sea, no es una instauración inmediata, a no ser que estemos ante el cuadro de un shock anafiláctico, por ejemplo, en el cual sí ya es una expresión severa de un cuadro inflamatorio alérgico que sí pone en riesgo a la vida de la persona en cuestión de minutos, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, estamos ante el caso de una crisis de asma, hay que buscar, una vez identificado la molestia, hay que buscar ayuda inmediata si no se cuenta con un botiquín de primeros auxilios en el hogar o en la familia. Muy bien, doctor, muchas gracias. Hasta acá vamos llegando con esta primera parte de nuestro podcast del día de hoy de Clínica 123 SB. Gracias a usted que ha estado con nosotros. Recuerde que usted nos puede seguir ya sea a través de Facebook como Representuarte, igual en YouTube, o también en Instagram y YouTube como Clínica 123 SB. Ahí estamos a sus órdenes. Doctor, ¿cómo le podemos encontrar a usted? Nos pueden encontrar por medio de Facebook como Dr. Manuel López Ramos, neumólogo, y también pues en los números de contacto de nuestra clínica, el 2263-4906, y el número de WhatsApp, el 78517688. Este podcast va a continuar y en la siguiente edición le vamos a preguntar al doctor, y ojo, para usted que nos está escuchando y viendo, le vamos a preguntar, o vamos a arrancar la segunda parte con dos preguntas que quedan pendientes. La primera, ¿el asma será contagiosa? Y la segunda, ¿qué papel juega el cigarrillo en el asma? Tanto para la persona que lo padece
como para los que están a su alrededor. Así que no se pierda nuestra siguiente edición. Gracias. Aquí finalizamos. Ha sido un gusto saber que nos escuchaste. Esperamos haberte dado la información que deseabas saber sobre tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestra próxima edición y también en nuestro Instagram y YouTube de Clínica 123 SB. ¡Salud!